porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de análisis de la realidad nacional, de conversación más allá del debate meramente, digamos, polémico. Lo que nos interesa es establecer puntos de vista, los matices, por eso se llama Matices, de un tema en particular de interés nacional e internacional. Hoy hablaremos de un tema de fondo muy interesante, un tema que es jurídico, pero además de jurídico es actual, y eso nos da una mezcla muy sabrosa. Simplemente quiero decirle antes a las personas que nos están preguntando dónde pueden escuchar la entrevista que le hacemos en nuestra segunda emisión de noticias a don Iván Barrantes. Lo pueden hacer en www.monumental.co.cr, ahí está ya la entrevista completa. También nos están preguntando si después del Matices de hoy vamos a tener podcast. Efectivamente va a haber podcast. Y a la gente, y esto es algo personal, voy a agarrar el espacio a la gente que me hace el honor de darme su solidaridad por la muerte de mi tío el día de hoy. Les agradezco a través de redes sociales que lo están haciendo. A las personas que me han preguntado dónde será la vela, va a ser en Cartago, en la funeraria del Magisterio Nacional, y el funeral mañana a las 2 de la tarde, pero les agradezco a todos el cariño, por supuesto. Y ahora sí, vamos al tema de fondo. Hoy tenemos una mesa de lujo para analizar el levantamiento del veto que hizo el presidente Solís, el levantamiento de un veto del expresidente Arias Sánchez para darle una calle a los artesanos en San José. Esto tiene relación política, relación jurídica, relación municipal. Va a estar sabroso el día de hoy este tema, así es que vamos con nuestra productora Isel Martínez, que nos hace un estado de situación, nos cuenta cómo está la cosa en este boceto, y regresamos para presentarles a nuestros invitados. 2:09, vamos al boceto y regresamos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Pero lo primero era garantizar que las personas que han estado trabajando aquí durante 2 décadas no eran indebidamente maltratadas por una resolución municipal, y eso es lo que he hecho, garantizar por medio del levantamiento del veto que afectaba a esa ley, que además fue resellada en una comisión legislativa, el trabajo de estas más de 200 familias que viven de este negocio. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, levantó un veto al expresidente Óscar Arias y cedió el uso de una calle Josefina a al menos 88 artesanos. Con el levantamiento del veto, el gobierno entrega a los comerciantes oficialmente la calle 13 bis, que se ubica al costado oeste del Museo Nacional en San José. El espacio había sido declarado desde 1995 por el Consejo Municipal de San José como Calle Nacional de la Artesanía, y por eso Solís decidió que las razones presentadas por Arias no eran procedentes. La medida generó mucho debate en la Asamblea Legislativa. Entonces, leyendo esto, viendo la acción, aquí tenemos el más claro monumento a lo que durante tantas ocasiones se le ha recriminado a los gobiernos anteriores. Eso es una absoluta, indiscutible prueba de clientelismo político. Yo creo que el levantamiento del veto a los artesanos de la calle, aquí vecinos nuestros, es el primer signo muy importante para este país de que aquí hay leyes que se han aprobado de consenso en este plenario legislativo. Incluso un grupo de 16 diputados pidieron a la Sala Constitucional frenar la entrega de la calle Josefina. Además de esto, hay un recurso de amparo presentado por el abogado Yachin Castrillo, el levantamiento del veto presidencial.
Un tema polémico del cual le damos los diversos tonos en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Está cayendo un diluvio en Alajuela. Yo desde aquí no veo. Está lloviendo también en La Uruca. Así es que tome las previsiones del caso. Bueno, ahí está el tema planteado del día de hoy. Un agradecimiento a quienes nos escuchan en 93.5 FM en cualquier parte de Costa Rica, en www.monumental.co.cr en cualquier rincón del mundo, y a quienes nos pueden observar esta noche a través de Canal 2, la imagen de la radio, que será a las 8:30 de la noche. Ahí está nuestro compañero Rodolfo Chacón haciendo los controles en Canal 2. Bueno. De la decisión del presidente Solís de levantar el veto, bueno, voy a presentar primero a nuestros invitados. Más bien, tengo a mi izquierda a don Marvin Carvajal, es el asesor jurídico del director jurídico de Casa Presidencial. Don Marvin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall, y muy buenas tardes los señores que me acompañan en la mesa y a las personas que nos escuchan por Radio Monumental. Gracias, don Marvin. También está con nosotros a mi izquierda también don Enrique Rojas Franco, él es abogado constitucionalista y especialista en Derecho Público. Don Enrique, nada más, vamos esto para arriba. Ahí. Okay. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme, gracias por venir a darle a los señores oyentes la realidad sobre el veto del Poder Ejecutivo. Hay criterios entre abogados, por supuesto, y yo vengo a dar un criterio, por supuesto, total y absolutamente negativo contra ese veto. Hay tantos criterios como abogados. Exactamente. Sí, pero... Y más, hay abogados que tienen más de un criterio. Pero los honrados somos nosotros. Don Enrique, muchas gracias a los oyentes y a los televidentes que están hoy con nosotros. Y está también don Rommel García, que es representante de los artesanos. Don Rommel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos al programa y hacernos parte de este proceso. En España, la Fundación para los Ciegos Caldas dijo: no se haga nada para los ciegos sino ciegos. Y hoy estamos aquí representando el mercado y el tema se las trae. ¿Por qué se las trae? Porque simple y sencillamente lo que antojadizamente hizo la Municipalidad de San José lo hizo sin consultarnos a nosotros absolutamente nada. Bueno, ya casi le vamos a entrar al tema porque vamos a entrarle de una vez al tema, porque hay tres cosas que a mí me llaman la atención de esta decisión. Hay tres enfoques, digamos, que uno le puede dar, y como un consumidor de noticias normal y corriente, sin conocimientos jurídicos, me gustaría entrar por los tres puntos. Hay uno que se ha discutido y es la posibilidad que tiene un presidente de la República de levantar el veto de otro presidente que lo impuso tiempo atrás. Ese es uno de los enfoques. El otro enfoque es si la decisión de don Luis Guillermo le pasa por encima a la decisión de la Municipalidad de San José y si esto riñe con la autonomía municipal. Y el tercer enfoque, que lo sumó ayer algunos diputados del Partido de Liberación Nacional cuando acuden a la Sala Cuarta, es señalar que la ley era inconstitucional como tal. Esos son los tres enfoques, digamos, que vamos a abordar jurídicamente. Vamos a empezar, aunque suene raro, vamos a empezar por el principio, agradeciéndole a las personas que nos están haciendo su reporte de sintonía ya en redes sociales. Dice Adolfo JSCR, listo para otra lección de Derecho gratis en Monumental. Gracias, Adolfo, y la lección se la darán nuestros invitados. Don Marvin, empecemos. El criterio de ustedes es que un presidente de la República sí puede levantar, en este primer tema en particular, un veto de otro presidente de la República. Sí, muchas gracias. En realidad no hace ninguna diferencia que se trate de un acto de este gobierno o de otro gobierno. Está claramente reconocido por parte de la doctrina nacional. De hecho, son muchos autores de la doctrina nacional, los más importantes del derecho constitucional costarricense. Hay dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que no está siendo muy mencionada últimamente debido a las fuertes críticas que hay contra la decisión que tomó el presidente de la República, que respaldan que como es discrecional el acto de vetar una ley por parte del Poder Ejecutivo, es parte de la participación del Ejecutivo en el proceso legislativo,
también es legítimo el levantamiento del veto por parte del presidente. Es una decisión de conveniencia y oportunidad, en algunos casos de constitucionalidad, la que lleva al Poder Ejecutivo a interponer el veto. Es también una decisión de conveniencia y oportunidad la que puede permitir en determinados casos levantar dicho veto. Como le decía, no tiene la menor relevancia que haya sido en este mismo gobierno o en el otro. Lo que tiene relevancia es qué ha hecho la Asamblea Legislativa con ese expediente, con ese proyecto, y en casos en los cuales la Asamblea Legislativa no haya resellado el proyecto, es decir, no haya derrumbado el veto, o derrumbado el veto más bien, porque el resello es un acto contrario al veto, o no ha archivado el expediente por considerar que está de acuerdo con los argumentos del veto, mientras esto se mantenga, el Poder Ejecutivo puede hacerlo válidamente, tal y como lo ha hecho el señor Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, atendiendo no solamente al hecho de que estamos ante un acto perfectamente válido desde el punto de vista constitucional, sino además porque hay razones fuertes, pesadas de interés público para salvaguardar el derecho de familias costarricenses que se dedican al comercio y a la producción de artesanías en la calle 13 bis, cuyos derechos son obligatorios o tienen que ser obligatoriamente tutelados por el Estado, que no debe basarse únicamente en la protección de los grandes grupos empresariales, de los grandes centros de interés, sino que también debe de proteger los derechos de las personas. Bueno, como nosotros no solo queremos conocer los diferentes puntos de vista, sino que sea un programa didáctico donde la gente aprenda, les voy a contar que el tema del veto está regulado en el artículo 125 de la Constitución Política, que dice que si el Poder Ejecutivo no aprueba un proyecto de ley que está votado ya en la Asamblea Legislativa, lo vetará y lo devolverá con las objeciones a la Asamblea Legislativa. Esto en cualquier proyecto de ley, excepto en el presupuesto ordinario de la República. A partir de que el presidente de la República devuelve a la Asamblea Legislativa, hay 10 días hábiles en que la Asamblea Legislativa puede resellarlo. Es decir, con una mayoría ahora de 38 diputados, ya no de 29, podrá derrumbar, como lo decía jurídicamente don Marvin, derrumbar el veto. El retiro del veto o el levantamiento del veto no está en ningún artículo de la Constitución Política, pero don Marvin, desde su punto de vista, nos decía que hay jurisprudencia sobre ese punto. En ese punto en particular, don Enrique Rojas, ¿qué opina usted? Bueno, en primer término, me extraña que don Marvin diga que si no está prohibido, está autorizado. Don Enrique, nada más le pido para que nos oiga. En derecho público hay un principio que hace la diferencia entre el derecho público y el derecho privado, que los estimables oyentes que dicen que quieren oír una lección de derecho público, pues esto es universal. En derecho público, lo que no está autorizado está prohibido. En derecho privado es al revés. Lo que no está prohibido está autorizado. Eso lo dice la Constitución Política en el artículo 11, que establece que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que el ordenamiento jurídico les permita. El 28 de la Constitución Política establece que el sujeto privado puede hacer todo aquello que no atente contra la moral, las buenas costumbres o las leyes prohibitivas. Entonces me extraña que don Marvin diga que como no hay prohibición del retiro del veto, está autorizándolo. Es totalmente falaz el argumento y contrario a la doctrina universal, don Marvin. Usted no puede decir eso porque ese es el ABC que se enseña en las escuelas de derecho del mundo. Esa es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. No hay autorización en la Constitución Política. En el capítulo de formación de leyes no existe la prohibición y menos la autorización. Entonces hay que aplicar una serie de disposiciones que están inmersas en otros aspectos, como él dice, la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia es un caso, pero ese caso es de la Sala Constitucional, que el artículo 13 de la Constitución, de la ley de la orgánica de la Sala Constitucional, dice que la jurisprudencia de la Sala es vinculante salvo para sí misma. Y todo el tiempo está cambiando la Sala. Cambia la integración y cambia la jurisprudencia de la Sala, lo cual la hace total y absolutamente insegura, pero está permitido por la ley orgánica. Lo otro que dice que
la doctrina nacional de los constitucionalistas, estamos totalmente a favor de la tesis. Al contrario, Fabián Bolio, constitucionalista número 1, letrado de don Rodolfo Pisa, está en contra. Manrique Jiménez está en contra. Enrique Rojas Franco está en contra. Los máximos constitucionalistas de Costa Rica están en contra porque están a favor de la doctrina universal, de la doctrina de derecho comparado. Y entonces lo que hay es una jurisprudencia de don Rodolfo Pisa en esa época estableciendo que como no está prohibido, está permitido, lo cual es total y absolutamente una falacia jurídica. En esto es importante establecer que no hay aspectos de parte nuestra, de los constitucionalistas, que somos la mayoría, y que ya se está preparando todo un documento con más de 15 firmas de constitucionalistas para pedir la inconstitucionalidad de este retiro, por una razón muy elemental, la razón de seguridad jurídica. El derecho tiene, como ciencia social, aspira a realizar dos valores: el valor justicia y el valor seguridad jurídica. Usted tiene que tener seguridad en las relaciones, tanto del sector privado como del sector público. Tiene que saber a qué atenerse. Tiene que saber que las cosas tienen un plazo para resolverse. Eso se llama el principio de preclusión. Preclusión. Hay un plazo para ejercer la potestad, la competencia. Y entonces ahora, hasta risiblemente se dice de que hay que ir a buscar todos los vetos de don Ricardo Jiménez, de don Cleto González Víquez, de don Alfredo González, porque con esa tesis del Poder Ejecutivo, pues hay que buscar que se retiren esos vetos de hace 100 años, de Juan Rafael Mora Porras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso crea una gran inseguridad que lo están haciendo por razones. Aquí están hablando de política electoral. Por supuesto, no es de alta política, porque la política tiene que estar dentro de la institucionalidad del país. Y la institucionalidad del país dice que hay un plazo, que hay un término para vetar, y que si pasa ese plazo y ese término, no se puede ya vetar. O sea, usted no puede vetar 100 años después, porque es la misma tesis, que ahora se hizo a los 4 años, etcétera, pero no, es lo mismo, donde existe la misma solución, existe la misma solución. La resolución. Entonces usted puede vetar algo que vetó don Ricardo Jiménez hace 100 años o 50 años o lo que sea, lo puede venir a vetar de acuerdo con la teoría del Poder Ejecutivo actual. Don Rommel, desde el punto de vista de ustedes, de la asociación de artesanos, y pidiéndole, yo sé que el tema es muy amplio, pero le pido que nos mantengamos en este punto de si se puede o no levantar el veto. Ustedes no son abogados, pero son las personas directamente afectadas, digamos, por esta decisión. ¿A usted qué le parece este tema de la posibilidad que tenía don Luis Guillermo de levantar el veto? ¿Se los había prometido, se había comprometido con ustedes a hacerlo? Cuéntenos un poco. Visto desde un punto de vista muy sencillo, lo cierto es que el veto ya se levantó. Así de sencillo. Ahora, para hablar del levantamiento del veto, habría que hablar del veto en sí. El veto de Oscar Arias es impulsado por un pronunciamiento que le da entonces el ministro Thompson, que la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano cree que es el mercado quedarse ahí riñe en contra de lo que ellos pretenden. ¿Y qué es lo que pretendía la Fundación Arias? Dejarse la calle. Entonces nosotros no podríamos venir a hablar a un programa y decir simplemente, referirnos al levantamiento del veto, y aclaro, Luis Guillermo Solís no nos regaló la calle. No podríamos venir a este programa a hablar del levantamiento del veto sin hablar del veto. El veto lo hace inspirado, y tengo aquí el documento del ministro Thompson, donde él le recomienda, dice así: un informe del Ministerio de la Presidencia permita al mandatario Oscar Arias decidir si veta un proyecto que autoriza. Y así lo hizo. El proyecto aprobado en julio por los diputados choca con los planes de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. ¿Qué es lo que se esconde? Bueno, ahí está, simple, llano y sencillo. El veto de Oscar Arias es el que nadie está hablando. Nosotros llevamos el tema por medio de un partido político a la Procuraduría de la Ética. Claro, Oscar Arias en ese momento era presidente de la República,
y eso se mandó a partido, archivar. Rommel, perdón. El Movimiento Libertario presentó una denuncia en la Procuraduría de la Ética. Lastimosamente, don Óscar era presidente, le continúa un gobierno continuo de Laura Chinchilla, y la Procuraduría de la Ética mandó a archivar el expediente. Lo cierto del caso es que no podemos venir a hablar aquí del levantamiento del veto sin hablar nosotros de qué se escondía detrás del veto. Es un tema simple y sencillamente de atropello. Son 20 años de ocupar la calle de forma lícita. Yo tengo una desestimación de causa del Juzgado Cuarto de Instrucción, de la Fiscalía de la Juzgado Cuarto de Instrucción, donde dice, en la desestimación, considera el juez instructor, con acierto señala, que no hay el ilícito de usurpación de bien de dominio público, porque la municipalidad se obligó con ellos. De lo cual se desprende que ellos ocupan la calle 13 bis, porque así lo acordó el Consejo Municipal de San José. Ese acuerdo le otorgó un derecho de posesión sobre la calle 13 bis, bien de dominio público. Nosotros hacemos las consultas a la Municipalidad de San José más adelante de esto y les decimos cómo hacemos, cuál es el Estado de Derecho de nosotros entonces en la calle. Y nos responden por medio de este señor Mario Vargas, que era en ese momento alcalde, yo ni estaba en política, y nos dice que la única forma que nosotros nos quedemos en calle 13 bis es desafectando el uso de la calle. Y eso hacemos. Y lo hacemos después de que en el 2005 el Consejo Municipal insta al alcalde de San José presentar el proyecto de ley de desafectación del uso de la calle 13 bis. Lo insta. Lastimosamente para nosotros, el señor no solamente incumple la instancia del Consejo Municipal de San José, sino que se encuentra un consejo conformado por gente ya, o con su mayoría liberacionistas en esa época, y derogan el acuerdo que le decía, o que instaba, o que obligaba al alcalde de San José, entonces Johnny Araya, a presentar el proyecto de ley. De ahí la decisión de nosotros presentar nosotros mismos el proyecto de ley. La Asociación Cámara de Turismo de las Pymes presenta el proyecto de ley por medio de un diputado de la República que se llama José Manuel Echandi. A José Manuel Echandi nosotros muy inteligentemente lo buscamos y le pedimos el favor. ¿Por qué? Porque sabíamos que si lo presentaba el PAC, el Movimiento Libertario, obvio que no, Liberación jamás, ¿verdad? Si lo presentaba otro partido político, se iba a teñir de un color muy grave, muy feo, iba a tener una tintura de un color político y otros iban a... José Manuel Echandi, conjuntamente con nosotros, hace un lobby enorme en la Asamblea Legislativa y logramos que el proyecto se apruebe en 2 debates. Cuando llega a Casa Presidencial, se veta la ley por las razones que les dije ahora. Óscar Arias Sánchez tiene un interés particular y es un interés única y exclusivamente de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, porque si se ve las fotografías que nosotros aportamos a la prensa, que curiosamente no las están publicando, pero que nosotros las aportamos, se ve claramente que calle 13 bis pasa a ser el parqueo. Nos pasó hace 20 años. Estábamos en las inmediaciones del Museo de Oro, de la Plaza de la Cultura, del Hotel Costa Rica, y hubo un remozamiento de la ciudad. Nos sacan de los alrededores. ¿Qué pasó ahí? Hoy por hoy lo pueden ver todo el mundo a la vista. El Parque Juan Mora Fernández Porras se convirtió en el parqueo privado del Gran Hotel Costa Rica. No solamente eso, el edificio de las Arcadas o el Paso de las Arcadas se convierte en el restaurante, pero les dan un poquito más, les dan 3.000 metros cuadrados para que el Hotel Costa Rica realice su actividad privada como hotel. Les dan parte del parque, que ya no hay paso ahí, y hacen una fuente con sombrillitas para los turistas. Yo no tengo nada en contra de esas cosas, lo que pasa es que hace 20 años a nosotros nos engañan, nos dicen una cosa y al final resulta ser otra. Para terminarla de hacer, el Hotel Costa Rica, para cumplir con el programa de regulación urbana, tiene su parqueo al frente, a un costado de la avenida Segunda. Hoy se olvidan de todo eso, como ya tienen su parqueo al frente, ya lo usan el parque, convierten eso en un centro comercial. Me desvío un poquito del tema. El asunto aquí es que nos van a engañar otra vez, que nos quieren engañar. Gracias a Dios, la ley de desafectación del uso de la calle pública no es en esta gobernatura. Es en una anterior, y en la de Óscar Arias Sánchez. Nos recordábamos nosotros hace 5 años cómo se burlaban los funcionarios de la Municipalidad de San José de nosotros porque Arias vetó la ley.
Se burlaban abiertamente y hoy siguen burlándose de nosotros, diciendo que el veto es inconstitucional, el levantamiento del veto es inconstitucional. ¿Por qué no entramos a examinar qué hay detrás de todo esto? Ustedes, cuando se dio ese veto, don Rommel, acudieron a la Asamblea Legislativa para, por la vía jurídica, derrumbar el veto, es decir, para conseguir entonces 38 firmas que les ayudaran a derrumbar el veto del presidente Arias. Volvimos a la Asamblea Legislativa por el tema del resello. Él hace el veto, lo manda a la Asamblea Legislativa, y hay otra cosa que aquí no se dice. La Asamblea Legislativa en la Comisión de Gobierno y Administración resella el veto y lo tenía que elevar al plenario para que tuviera 38 votos o más para que se resellara la ley. Lógicamente ahí los diputados de entonces de Liberación, viéndose muy regañados por su papá político, Óscar Arias, no iban a darle el resello a la ley. Si es que el proyecto que nosotros tenemos para el mercado de artesanía es algo bonito, hay una separación entre las instalaciones del mercado de artesanía y la propiedad que hoy es el Museo de Jade y la Fundación Óscar Arias para la Paz y el Progreso Humano. Nosotros teníamos un proyecto, o tenemos un proyecto que convence todavía a la gente cuando llega y lo conoce. Es un proyecto abierto, claro, conciso. No solamente queremos un mercado de artesanía. En este país las políticas de turismo no le dicen a los invitados, a nuestros turistas, que visiten nuestra ciudad capital. Ese proyecto nosotros es un centro de servicios para el turismo. Don Rommel, nada más para intentar enmarcarnos en el tema. Ustedes, intentan que la Asamblea Legislativa en ese momento reselle, no logran conseguir los 38 votos, ustedes achacan el veto del presidente Arias a un interés propio de la Fundación. Nada más necesito completar algunas partes de la historia nueva del levantamiento del veto. Ustedes en algún momento se reúnen con don Luis Guillermo Solís ya en esta ocasión, porque a nosotros, si le cuento desde este lado, nada más nos llega un aviso, un mensaje de texto el día anterior diciendo: el presidente Solís visitará mañana en la mañana el mercado de artesanías y dará un anuncio importante a las 10 de la mañana. Digamos que no era algo como que uno dijera, se venía fraguando. O los toma por sorpresa. De un momento a otro llega el presidente Solís ahí y los toma por sorpresa cuando dice que levanta el veto. Me da risa que dicen los políticos de Liberación Nacional que esto es clientelismo político. Lo cierto es que Luis Guillermo tenía un compromiso con todos los mercados de este país. Claro y contundente, con todos los mercados del país. Los mercados de este país, todas las infraestructuras están bien malas. A todos los comerciantes de los mercados de este país los dañan las municipalidades con los cobros de patentes y otras. No hubo un compromiso directo de Luis Guillermo Solís con nosotros de levantar el veto. Tanto es así que ese mensaje de texto que le llegan a ustedes, a los medios de comunicación, a nosotros no nos llega, a nosotros nos sorprende el presidente de la República. Nos sorprende cuando da el veto, ustedes no sabían nada. Correcto, él llega y nos sorprende. Nosotros comenzamos a ver medios de comunicación a reunirse, y de un momento a otro llega Luis Guillermo y nos dice: se levantó el veto. Y las razones de por qué se levantó el veto las conocimos ahora que se publicó la ley de la República. Solamente eso del clientelismo político es que le quieren, yo lo digo así simple y llanamente. Aquí lo que están escondiendo es el acto ilegal del veto de Óscar Arias para darle la calle a la Fundación de Óscar Arias para la Paz y el Progreso Humano. Eso es lo que esconden. Don Rommel, le robo un instante. Vamos a ir a la pausa. Está yendo el programa. La Municipalidad de San José, por supuesto, ha pedido, si estuviéramos en un juicio, a don Marvin y a don Enrique han pedido audiencia. La Municipalidad de San José han pedido dar su opinión también. Vamos a la pausa. Llamamos a los representantes de la Municipalidad de San José. 2:35. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De fondo. Con 39 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Les prometí que iba a estar sabroso la discusión. Está sabroso porque hay puntos de vista, pero ojo las diferencias, ¿verdad? Porque hay un punto de vista humano, histórico, de las personas que han vivido este problema en carne, que es los artesanos que están acá con nosotros, don Rommel.
hay un punto de vista jurídico además que digamos no intenta, entiendo, ni don Marvin, que es director jurídico de Casa Presidencial, ni don Enrique Rojas Franco, que fue el analista invitado, no tienen por qué opinar si es bueno o malo el tema de las calles. Es digamos, lo que trae consigo el levantamiento del veto a la institucionalidad del país. Y les decía que nos está llamando Rafael Arias. Don Rafael, un gusto saludarlo, buenas tardes. Eres asesor de la Alcaldía de San José para referirse a este tema. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, llamo porque no nos invitaron, ¿verdad? Y nos parece que debe existir las dos partes, tanto jurídicas como si están representadas ahí, pero no están los ciudadanos de San José representados por la municipalidad. Por eso llamé, pero muchas gracias por recibir nuestro llamado. Simplemente quiero hacer algunas apreciaciones. Don Rommel fue candidato del partido Acción Ciudadana y en la campaña la consigna de ellos era el favor que don Guillermo les iba a hacer de regalarles esa calle. Esa fue su principal consigna de campaña, con miles de testigos que lo pueden testimoniar. En segundo lugar, la municipalidad se ha preocupado siempre, no solo por los artesanos, sino por todos los vendedores de la calle. Es cierto que primero prima la libertad de tránsito y la tranquilidad de la gente que vive o visita San José, pero también nos hemos preocupado por ellos. En este momento está construido el mercado más lindo de San José, el mercado con mayor seguridad, que se presta más para el comercio de artesanías, que es el mercado que está al costado sur de la Plaza de las Garantías Sociales, situado en un circuito no solamente turístico, sino de mayor paso de personas. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es que se pretenda regalar una calle que vale 4.000 o 5.000 millones de colones a 88 personas, cuando ya el municipio solucionó ese problema y cuando hay un compromiso de turoperadores y de otros que trabajan en el sistema turístico de San José de llevar ahí sus buses y sus busetas. También otra apreciación que debo necesariamente hacer es que ese mercado se construyó con las necesidades que nos exigieron ellos, los artesanos. Nosotros íbamos a hacer un edificio de 3 pisos, nos dijeron que no 3 pisos, que solo un piso. Tuvimos que comprar un lote extra, que solo ese lote costó 750 millones. Nos pidieron parqueo, les dimos parqueo, nos pidieron áreas para restaurantes, nos pidieron baños grandes. Así que ahora no entendemos el por qué de esta negativa. Aquí hay mucha tela que cortar, que no solamente es la promesa, el cumplimiento de un favor de campaña que dio Luis Guillermo por los votos de los artesanos y sus familias, sino que detrás de esto hay los conejillos de indias que están siendo tomados estos vendedores de artesanías por parte del gobierno, porque si este levantamiento del veto le funciona al gobierno, pues lo más importante para el gobierno es levantar otros 3 vetos que pesan sobre leyes que ha negociado con el Frente Amplio. Así las cosas, nosotros le pedimos a los artesanos que vayan a su mercado, les quedan 15 días para presentar los documentos. De todas maneras, como ley, esa ley era un adefesio, esa ley no dice nada más que se desafecta para un mercado, no dice para quiénes es el mercado, así que no necesariamente es para ellos. El mercado debería cumplir con toda la legislación costarricense de retiros, tiene que pasar por el ojo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, por CETENA, por Patrimonio y por otras instituciones que definitivamente no van a dar el visto bueno. Además, el Ministerio de Salud tiene pendiente una orden sanitaria que pide el desalojo de ellos y que va a tener que cumplirla, porque si no nosotros demandaremos penalmente a quien tengamos que demandar, así sea la propia ministra de Salud, si no cumple con la orden que ella nos dio a la municipalidad de San José. Así las cosas, esperamos que pronto ellos acaten esa orden sanitaria, acaten las instrucciones de la municipalidad de trasladarse al nuevo mercado, que como les digo es un mercado de primer mundo donde ellos se pueden desarrollar profesionalmente como comerciantes. Don Rafael, me quedan 2 preguntas a mí directamente relacionadas con este tema. Una es directa, es si el expresidente Arias tuvo directamente
algo que ver con la posición de la municipalidad en interés de la Fundación Arias. Esa es una. Y la otra es si ustedes creen que la decisión de levantar el veto viola la autonomía municipal, don Rafael. Ok, la primera, don Óscar Arias o el gobierno de don Óscar Arias, los señores que estaban en casa presidencial, fueron tan negligentes, más bien, que permitieron que esa ley se aprobara cuando era una ley que iba en contra de los intereses de los ciudadanos de San José, ¿verdad? Así que don Óscar estaba ni siquiera interesado en ese proyecto, ni siquiera interesado en esa calle, tan así que ni se dieron cuenta que ese proyecto de ley se aprobó, o por lo menos no era importante para ellos. Fue la Municipalidad de San José la que pidió ese veto, basado en criterios de oportunidad y de inconstitucionalidad, porque cuando además se le consultó a la municipalidad sobre ese proyecto de ley, fue el dictamen de la municipalidad a la Asamblea Legislativa fue absolutamente negativo. Y con respecto a la segunda pregunta, viola dos principios. El principio de coordinación, que está también consagrado en la Carta Magna, y que la Sala Constitucional lo ha reiterado en innumerables veces. El gobierno central tiene que coordinar, o al revés, las municipalidades tienen que coordinar con el gobierno central. De hecho, hay una sentencia de hace unos pocos años en Cartago, cuando el MOP quitó unas zonas de parquímetros y la Sala Constitucional le dijo: no, usted tiene que coordinar con la municipalidad porque son zonas municipales y no las puede quitar, especialmente porque están en calles municipales. Y el segundo es que claramente se viola el principio de autonomía municipal, de los gobiernos locales, y eso es lo que nos tiene a nosotros, digamos, mucho más preocupados, que un gobierno que apenas va a cumplir 100 días venga a tratar de enmancillar a los gobiernos locales, pasándolos por encima. Con nosotros nunca conversaron, nunca dialogaron. Fuimos a casa presidencial a conversar otras cosas con la esposa del presidente, pero el gobierno en la figura del presidente o el ministro de la presidencia para este tema nunca ha conversado con nosotros. Por eso creemos que, además de que viola el principio de autonomía de las municipalidades, también por aquí, detrás de esto, hay algo que el gobierno debería ser transparente con esa casa de cristal que dice que tienen, y decirle a todos los costarricenses que detrás de esto hay un compromiso con el Frente Amplio que el gobierno debe cumplir para hacer un bloque más grande en la Asamblea Legislativa, dada su debilidad en este momento. Don Rafael, por último y muy rápidamente, si están tan seguros de esa posición, ¿por qué no han acudido aún a la Sala Constitucional o al Tribunal Contencioso Administrativo? Bueno, otros ciudadanos ya lo han hecho y otros más nos han anunciado que lo van a hacer. Nosotros, como el señor Rojo Franco lo dijo, estamos, que en Costa Rica hay constitucionalistas de primer nivel, nosotros los estamos consultando a todos. No vamos a ir a ciegas a la Sala Constitucional. Ya nos hemos reunido con varios de ellos, incluso estamos tratando de entablar una reunión con el señor Roja Franco, a quien le tenemos todo nuestro respeto como ser humano y como profesional, y también lo vamos a consultar, porque queremos ir muy sólidos, porque aquí no solo está en juego una calle, ese ya no es el tema, no solo la calle, aquí está en juego la institucionalidad del sistema democrático del país, porque el presidente claramente lo que está haciendo es legislando. Venir a pretender levantar un veto 5 años después, creo que el señor Roja Franco lo dijo ahora, es como querer levantar un veto de Ricardo Jiménez. O sea, eso es legislar, y el gobierno administra, no legisla la Asamblea Legislativa. Así que vamos hasta las últimas consecuencias con este asunto, no solamente en materia constitucional, sino en materia legal. La calle, aunque el veto se levantara, sigue siendo municipal, y la municipalidad hará lo propio en esa calle. Don Rafael, muchas gracias. Para servirle, un gusto. Muchas gracias a todos. No, gracias a usted más bien, don Rafael. Como tengo dos frentes abiertos, pues entenderán ustedes que tengo dos frentes abiertos al aire, y uno es el tema necesariamente de la relación municipalidad-artesanos, y otro frente diferente es el tema de las consecuencias jurídicas, digamos, que trae este tema. Entonces le voy a preguntar a don Rommel nada más rápidamente si se puede referir a lo que dijo don Rafael directamente de ustedes, particularmente de que usted era candidato del PAC, don Rommel. Mire, es cierto, el PAC nace hace 13, 14 años, y yo creo en esta ideología política, pero no me están pagando absolutamente nada. ¿Cómo se le ocurre a este señor ponerse a hacer campaña política? Ahora, quiero que me conteste una cosa: ¿dónde está Sandra García? ¿Dónde la tiene escondida?
¿La metió en una cajita o es que ya está haciendo propaganda política para Guido? Don Rommel, nada más para darle balance. Don Rafa, le voy a dejar a usted el volumen arriba para tener la misma oportunidad, don Rommel. Si usted necesita hablar en algún momento, está el volumen arriba. Don Rommel, continúe. Sí, muchas gracias. Y vuelvo a un tema. Dijo Rafael Arias, impositivamente, ¿se van del mercado o se van? Si no se quieren ir, se quedan sin hacha, calabaza y miel. El hombre nunca habla de los arroz y los frijoles, de los artesanos, de las artesanas. De todos modos, la Municipalidad de San José a nosotros nos ha demostrado que ellos están en contra del arte y la cultura. Desaparecieron el Día del Artesano de San José, desaparecieron, ¿cómo se llama? El Día del Boyero de San José, ahora quieren desaparecer el mercado de artesanía. Rafa, lo hemos escuchado, lo hemos escuchado. El Día del Boyero existe. Respete porque usted tuvo tiempo en el aire para decir cosas. Rafa. Por lo menos 7 actividades al año en San José. En este momento usted todas puede ir a montadas la farmacia, con ferias de extranjeros, todas montadas con ferias de extranjeros. Artesanos de verdad, don Rommel, ¿por qué usted no lleva al periodista y a los 2 abogados ilustres que están ahí a su mercado y donde venden artesanía china, don Rommel? Vaya, llévelos. Con mucho gusto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Don Rafa, ya casi le doy el tiempo para responderle a don ¿Sabe qué es lo que pasa, don Rafa? Gracias. Que usted es muy irrespetuoso. En primer lugar, yo soy embajador cultural. Y usted quiere atacarme porque tengo una ideología política y eso, señor, vea, se lo dije una vez allá delante de doña Sandra. Nos ha tratado de comerciantes, de vendedores ambulantes y no tengo nada en contra de la gente que vende productos perecederos en San José. Nos has tratado, nos has denigrado todo lo que te ha dado la gana. Y eso no se hace, Rafa. Has dicho que la calle ahora vale 7.000 millones de colones. Claro, nosotros le dimos vida a esa calle. ¿O es que los costarricenses no se acuerdan que la Plaza de la Cultura estaba convertida en un centro, un antro de marihuaneros y de chapulines, como se les denominaba entonces? ¿No se acuerda que nosotros llegamos a rescatar? Usted no sabe que los teatros que están alrededor de ahí, que el restaurante Nuestra Tierra, que el Hotel Flor de Lis y que todos esos viven a raíz de lo que nosotros hacemos alrededor de nuestra actividad. ¿Sabe qué dijo doña Graciela, que en paz descanse, la directora del Teatro Nacional? Nos dañaron. Se llevaron la artesanía alrededor de la Plaza de la Cultura y nos dañaron. Y para terminarla de hacer, así dijo. Y en honra de lo que ella dijo. Y para peores, nos quitan los ingresos del teatro y hacen la caja única. Señor, deje de mentirle a Costa Rica. El mercado de artesanía que ustedes construyeron no es el mercado más lindo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué usted no le dice a los costarricenses que ustedes no cumplieron con Setena para construir ese mercado? Que no tenían planos, que los ingenieros que hicieron ese mercado no estaban inscritos en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. ¿Por qué no me aclara todo esto? Porque usted no dice que ustedes tienen una prevención del Ministerio de Salud porque no cumple con la ley 7600. Y el plan regulador urbano dice que el mismo espacio para locales comerciales, ese espacio debe ser igual que el de parqueo si ustedes hicieron una bahía de entrada y de salida. Son tantas las cosas que yo le puedo decir y no mienta, señor, porque el edificio ese no costó 2.000 millones, porque usted durante la semana ha venido subiéndole el precio. Yo tengo un documento aquí donde Johnny Araya me dice a mí, en una solicitud de información con respecto a ese tema, y dice, referente al terreno contiguo del frontón, le indico que la municipalidad no tiene interés en ese espacio. ¿Qué será? ¿Que se lo compraron primero otros y después vieron cómo se lo compraban ustedes a esos otros que lo mandaron a comprar? Después, le voy a decir, ustedes nunca negociaron absolutamente nada con nosotros. Si nos tienen como un cero. Y claro, si usted está acostumbrado a denigrar a la gente, hoy me salió a mí mi ideología política para ensuciarme mi arroz y los frijoles. ¿Cómo es posible que nosotros a Socatupime le haya enviado por medio de la profesional Gloria Navas un contrato de uso del edificio? Porque sí estuvimos coqueteando con ese tema. Se los mandamos y tengo una nota que recibimos ahora el 10 de febrero donde usted dice, no se recomienda suscribir el convenio solicitado por las razones contenidas. Y muy fácil, es que ustedes tienen un borrador, ustedes tienen para nosotros un contrato nefasto totalmente para nosotros, un contrato que solamente dura 18 meses. Don Rafael, por favor, pero ¿qué es lo que le sucede a ustedes? ¿Qué es lo que les sucede? ¿Qué es lo que les sucede a ustedes? Ustedes se les olvidaron quién estaban ahí. Y le vuelvo y le tiro la piedra otra vez para que le pegue donde le tenga que pegar. ¿Dónde está Sandra García? Don Rommel, démosle chance a don Rafael para escuchar las dos posiciones y no oír solo una voz, don Rafael. Gracias. Conversando sobre Sandra García, precisamente conversamos con el gobierno y los dos manifestamos en una nota que se le envió a ustedes los periodistas
que lo más importante para nosotros son los seres humanos que están ahí, ¿verdad? No solo esos 88, sino otras personas que están en condiciones parecidas. Y que es por eso que la municipalidad se ha gastado más de 1.800, que está demostrado, vamos a demostrar con documentos. Solo ese terreno que don Rommel dice que la municipalidad compró costó 750 millones. Y tenemos las fotos cuando la junta directiva de Azocato Pyme, ¿verdad?, negoció con nosotros y vimos los planos, etcétera, incluso hay grabaciones y hasta una acta ahí de esas actividades. Tenemos los permisos de Setena, tuvimos una prevención cuando terminamos la construcción del Ministerio de Salud, que ya se respondió y el Ministerio estuvo de acuerdo. Pero quería decirle algo, alrededor de esa plaza hay dos calles, la calle 13 bis y la calle 15. Las dos son municipales. La calle 15 en este momento se convirtió en un bonito bulevar, ¿verdad?, que es el que está al puro frente del museo, ¿verdad? Ahí en ese lugar, en este momento hay dos museos, el Museo Nacional y el Museo de Jade, y esperamos que pronto esté el Museo de la Paz, ¿verdad? El Museo de Jade, nosotros formamos parte, yo personalmente, como representante de la municipalidad, formé parte de la comisión que escogió la maqueta, y se escogió esa maqueta precisamente porque como ya estaba casi listo el mercado en ese momento, el nuevo mercado de los artesanos, ese museo de Jade da vista a la plaza. Esa plaza es un lugar que se ha convertido en un centro cívico en San José. En realidad es el único centro cívico y centro de gobierno que tiene la capital. Es un lugar bellísimo que nosotros también queremos disfrutar, no para 88 personas, no para 88 personas, sino para todos los miles de josefinos y quienes nos visitan. Pero don Rommel, le vuelvo a decir, nuestra principal preocupación es el ser humano, las políticas públicas de la municipalidad. No le creo. El ser humano está en el centro de las políticas públicas. Yo no sé cuál es el interés personal suyo de quedarse en esa calle o del grupo. Arroz y frijoles, señor, arroz y frijoles. Pero nosotros estamos pensando en todos. Ya hay 12 artesanos que han llevado los documentos y que están dispuestos a trasladarse, y usted muchas veces fue a negociar con nosotros, infinidad de veces fue al Consejo Municipal, no una ni dos, don Rommel, y hablamos de este tema muchas veces. Lo que pasa es que apropiarse una calle, don Rommel, no se puede, porque la calle es de todos, y una calle vale miles de colones, y no se le puede regalar a algunas personas. Pero hay otras soluciones como a la que a un alto costo, que lo he dicho reiteradamente, y si usted tiene pruebas de que ese mercado no vale los 1.800 o más de 1.800 millones que yo estoy diciendo, por favor démelas, porque entonces vamos a denunciar a los ingenieros y a los arquitectos y a los financistas que nos han dado esos números en la municipalidad. Don Rafael, por último, nada más voy a darle 2 minutos a don Rommel para que se refiera, porque quiero dedicar entonces la otra parte del programa. No voy a desaprovechar a un analista que tengo aquí como... Y más bien disculpas don Enrique Rojas. Y a don Marvin Carvajal para hablar de la... gracias a usted por llamar, don Rafa. Nada más quiero darle la oportunidad de respuesta a don Rommel y seguimos en el tema jurídico en la segunda parte. Don Rommel. Lápiz y papel, Rafael Arias, vea, 365 DDOP-07. Me contestan a Rommel García del Mercado de los Artesanos, donde dice que el edificio, que el terreno contiguo, se lo dirigen al licenciado Oscar Ledesma Arias, jefe de sección de ingresos tributarios y no tributarios, y le dice que el valor total del terreno en un documento que firma Edwin Hernández Valerio es de 119.631.885 colones. Aquí lo tengo en original, en vivo, a todo color. ¿Cómo que vale 2.000 millones? Si usted comenzó hablando hace una semana que valía 1.000 y ya por 2.000 millones de colones. Y es que usted se echa el agua solito, señor. Un día esto le dijo a un medio de comunicación que si nos quedamos en la calle 13 bis, nosotros, porque ya le bajó el volumen de la voz al tema que nos iba a sacar, dijo, simple y sencillamente, que si nos quedamos ahí, nos iban a cobrar 350.000, pero que era más barato el mercado lindo que usted construyó, que ahí iban a pagar solamente 65.000 colones. Don Rommel, para nada más, y insisto, le agradezco a don Rafael, para cerrar este tema, a mí como oyente de la discusión entre ustedes me queda una duda, ¿por qué ustedes no están de acuerdo? Digamos, ¿qué es lo que le ven mal al otro mercado que tienen de ventaja en la calle?
Mire, en primer lugar, los cánones internacionales que ha suscrito este país y que ha participado en el tema de la seguridad dice que a los turistas internacionales hay que decirles que es zona roja y que es zona rosa en todos los países donde ellos visitan. Hemos suscrito esos convenios y sobre todo el de seguridad. Y está demostrado que donde está el mercado del frontón, que hicieron sin el estudio de factibilidad económico y sin el estudio de factibilidad social, que lo construyeron en zona roja. Y que no me venga a decir a mí ahorita, Rafael, que dónde vio eso. Solamente pregúntele al Ministerio de Seguridad Pública qué es lo que pasa ahí. Eso no es cierto. Por ejemplo, en la plaza que más droga venden es en la Plaza de la Democracia. Porque ustedes pasan todo el día... Pero les voy a decir una cosa, es que aquí la gente, alguna gente que nos está oyendo, ahí están los argumentos de los dos claramente. Es obvio que en matices no vamos a llegar al acuerdo entre los artesanos y la Municipalidad de San José. Están claros los argumentos de los dos. Don Rafael dice que la calle es muy cara, dice don Rafael, como para que alguien se apropie, que está el otro mercado. Don Rommel tiene y dice que hubo un interés de la Fundación Arias particularmente en este tema. Ahí están los puntos de los dos claramente y balanceadamente. Les agradezco a los dos en dejar claros sus puntos. Son las 3 en punto. Vamos a la pausa, regresamos. Me interesa mucho el análisis jurídico de lo que esto representa, más allá de quién tiene la razón, o la municipalidad o los artesanos, sino las puertas que se abrieron a partir del levantamiento del veto, y por eso tengo a don Marvin con nosotros y a don Enrique Rojas. 3:1 minuto, vamos a la pausa, regresamos con ese tema en esta segunda parte del programa. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Bueno, ya escuchábamos la discusión entre los artesanos y la Municipalidad de San José. Quiero concentrarme en esta segunda parte del programa, y quiero que lo tengan muy claro, no el tema de fondo, es decir, no el tema de quién tiene la razón en esto, sino jurídicamente hablando, sea este veto o cualquier otro veto que se haya levantado, eso qué significa para el ordenamiento jurídico en nuestro país. Don Marvin Carvajal es el director jurídico de Casa Presidencial. Decía don Enrique Rojas Franco que el artículo 11 de la Constitución Política dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que está en la ley. Dice textualmente, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede, y que por lo tanto, como no está en la ley levantar un veto, no puede un presidente levantar un veto. Supongo, Marvin, que ustedes hicieron ese análisis antes de levantar el veto. Por supuesto. De hecho, lo primero que tengo que aclarar es que a diferencia de lo que dice don Enrique Rojas Franco, que no sé dónde lo leyó, porque no está en la resolución del levantamiento del veto, no está tampoco en ninguna de las declaraciones que ha dado la Dirección Jurídica de Casa Presidencial en los últimos días. De hecho, lo invito, si tiene, en el momento en que hemos dicho que al Estado le rige el principio de autonomía de la voluntad, que por favor lo haga, porque evidentemente nos habríamos equivocado al hacerlo, solo que por supuesto no lo hicimos. No lo hicimos porque lo que hemos dicho es que en este caso existe un poder implícito del Poder Ejecutivo, reconocido por la doctrina, reconocido por la jurisprudencia constitucional y reconocido por la costumbre parlamentaria costarricense, que aunque se quiera negar, es fuente de derecho. Las tres son fuentes de derecho de acuerdo con el título preliminar del Código Civil, artículo 9. Si no, nada más, es muy probable que muchas de las acciones de inconstitucionalidad que haya planteado don Enrique Rojas Franco las planteó invocando el principio de razonabilidad. Y el principio de razonabilidad no está expresamente previsto en ninguna norma de la Constitución. Eso no significa que se esté violando el principio de legalidad, que se esté violando el llamado principio de vinculación positiva de la administración, que es al que hace referencia don Enrique. El otro aspecto en el cual debe ser que lo olvidó don Enrique, al hacer la mención de que expertos en derecho constitucional muy respetados como él y como las dos personas que menciona están en contra de esto. Yo tendría que recordarle que antes de que surgiera este asunto, es decir, en la tranquilidad que el doctrinario tiene sin estar inmerso en un asunto donde puede o no tener intereses particulares que defender, él
Profesor Rubén Hernández Valle, que usted debe respetarlo mucho, yo también, porque usted lo ha invitado a varios de sus eventos académicos y ha escrito en la revista que usted dirige. El profesor Rubén Hernández Valle, el constitucionalista vivo probablemente más importante de este país, ha dicho, y me permito citar un trecho muy pequeño, también es pacíficamente aceptado en doctrina que no es necesaria la existencia de una norma que legitime la potestad del retiro de un acto del Poder Ejecutivo, pues se considera que el poder de retiro está implícito en las potestades que tiene el Poder Ejecutivo dentro de su intervención en el procedimiento legislativo. Aquí no estamos ante una invasión de las funciones del Parlamento. La Constitución prevé un sistema de frenos y contrapesos en las cuales una ley de la República pasa por la Asamblea Legislativa y pasa posteriormente por el Poder Ejecutivo. Finalmente, en relación con este tema, aquí no estamos ante una violación a la autonomía municipal. Es un argumento que se ha sacado en estos días simple y sencillamente por el interés que tiene la municipalidad de defender sus acciones. La ley de la República de la cual estamos hablando, como cualquier otra ley de la República, puede desafectar un bien de dominio público. Este bien de dominio público puede ser un bien municipal, puede ser un bien del Estado central, puede ser un bien de cualquier otro ente descentralizado. No hay de ninguna forma en la decisión del Poder Ejecutivo cualquier deseo de menospreciar la autonomía municipal. Muy por el contrario, este gobierno es absolutamente respetuoso de la autonomía municipal. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa, que nos representa a todas y todos los costarricenses, hace varios años aprobó una ley de la República, y esta ley de la República estaba suspensa debido a un veto de razones bastante débiles y bastante poco congruentes por un gobierno de turno, que ahora el presidente de la República, atendiendo a la necesidad de familias costarricenses que viven de una actividad comercial lícita, honesta y productiva, ha tomado la decisión de levantar este veto y recomponer uno de los dos grandes principios de los que hablaba don Enrique. No solamente podemos atender a la seguridad jurídica, la justicia es el otro gran elemento que conforma al sistema de derecho público, y esta, señoras y señores, es una decisión justa, es una decisión que produce una situación de justicia que está hecha pensando precisamente en lograr que uno de los grandes ejes estratégicos del actual gobierno, como es la promoción del empleo, el favorecimiento, la posibilidad de que las personas puedan desempeñarse lícita y válidamente en empleos honestos y decorosos, se realice. Don Enrique, nada más le pido ahí eso. Adelante. Bueno, vamos por partes. Y voy a acercarle un poco. Hoy el jurista número 1 en Costa Rica en materia constitucional es don Rubén Hernández Valle. Y él está citando un artículo donde don Rubén está a favor de la tesis de los poderes implícitos. Bueno, hoy don Rubén en el diario La Nación no lo dice. Dice que esa es una tesis, no necesariamente su tesis. Que hay dos tesis, la de los poderes implícitos y la de la seguridad jurídica. Que es bueno que la Sala Constitucional defina cuál de las dos tesis debe prevalecer en este caso. Así es que no es cierto. Yo lo único que le quiero decir es que la tesis del principio de legalidad, de autorización que usted leyó del artículo 11 de la Constitución Política, es el artículo que establece que los entes públicos, poderes, funcionarios, instituciones, no pueden actuar si no existe una norma habilitante de carácter escrito o no escrito. Pero hay algo más importante. Él dice que hay jurisprudencia, que hay doctrina, etc. Esas son normas no escritas. En nuestro sistema jurídico, ninguna norma no escrita puede prevalecer sobre una escrita. Nuestro sistema es jurídico formal. Entonces, por más costumbre que exista, por más jurisprudencia que exista, por más principios generales que existan, no pueden oponerse a ninguna norma escrita. ¿Cuáles son las normas no escritas? Tratados internacionales, constitución, leyes, etcétera, etcétera. Y no existe. Es que esta es una lucha institucional. Yo no estoy entrando en aspectos que
se debatieron y que se llevó casi todo el programa sobre aspectos meramente de conveniencia, de oportunidad, de decisiones políticos de la municipalidad con respecto a los que están, etcétera, etcétera. El problema es la seguridad jurídica. Usted está abriendo un portillo, el presidente está abriendo un portillo de que los vetos, cualquier veto, en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo puede ser retirado por los presidentes posteriormente, y eso es gravísimo para la democracia, eso es gravísimo para la institucionalidad democrática del país. Está abriendo lo que llaman una caja de Pandora. Esto es gravísimo, esto produce tremenda inseguridad y va a producir muchos conflictos. Y en esto, sobre la calle y etcétera, y los aspectos de que se ha invertido y esto, lo otro, de ahí, el Poder Ejecutivo eventualmente va a tener que también soportar una demanda de la Municipalidad de San José por los gastos que hizo, los gastos para construir, no importa si es 2.000 millones o 1.000 millones, tiene que pagar el Poder Ejecutivo a la Municipalidad de San José los gastos y los costos que le tocó hacer un nuevo mercado artesanal. Y en ese sentido, y es claro que también va a haber un costo que tenemos que pagar los costarricenses, pero también hay otra posibilidad que no se ha dicho y no se ha comentado. Si la calle es de competencia municipal como lo es, obviamente que la municipalidad también va a proceder o puede proceder a hacer un desalojo y también va a ser una expropiación. Eso es lo grave porque esto es institucional. Yo estoy hablando de un aspecto meramente institucional. Sí, más allá del caso en particular. Don Marvin, hablando precisamente del caso en particular, decía usted que el Poder Ejecutivo puede desafectar un bien de dominio público independientemente de si es de una municipalidad, de una institución autónoma o de quien sea. ¿Qué pasa desde el punto de vista de ustedes si efectivamente la municipalidad ejecuta el desalojo en los próximos días? Bueno, es importante la pregunta que usted nos hace porque nos permite, para empezar, desvendar una falacia que ha estado circulando en el sentido de que el Poder Ejecutivo le regaló una calle a determinadas personas particulares. Esto no pasó. Para empezar, hay una ley de la República en la cual participaron 42 diputados y diputadas de diferentes fracciones. Usted sabe que para obtener 42 votos en la Asamblea Legislativa se requiere concertar diversas fracciones legislativas, que tomó la decisión de sacar del dominio público un bien. No se lo quita a la Municipalidad de San José, la calle continúa perteneciendo a la Municipalidad de San José, no hace falta que recalquemos mucho ese hecho. Cualquier lectura simple de la ley de la República que ha suscitado tanto revuelo permite claramente determinar que esa ley, que ese bien sigue siendo. Lo que pasa es que la Municipalidad de San José inició una serie de procedimientos para desalojar a los artesanos de la calle 13 bis, invocando que estaban ocupando un bien de dominio público. Esa razón que tenía la municipalidad dejó de existir, puesto que ya no existe un bien de dominio público desde el mismo momento en que en el diario oficial La Gaceta fue publicada la ley en cuestión que desafecta un bien de dominio público. Y además quisiera mencionar otro aspecto. Es interesante, es sociológicamente muy interesante cuánto interés ha suscitado este asunto y cuántas reacciones exabruptos ha generado por parte de diversas personas y organizaciones, porque la Asamblea Legislativa lo que más hace de todas sus decisiones, la que más desarrolla es precisamente la desafectación de bienes de dominio público y la donación de bienes del Estado a organizaciones particulares, que no es ni siquiera el caso en el que nos encontramos. Si analizamos la cantidad de leyes aprobadas por la Asamblea del año anterior, seguramente encontraríamos que un porcentaje altísimo se refiere a casos de desafectación de bienes de dominio público o incluso donaciones a particulares. La razón por la que esto suscita tanto estas reacciones tan virulentas por parte de muchas personas es, bueno, probablemente de parte de la municipalidad, porque sin haber considerado las necesidades de las personas que trabajan en
en la calle 13 bis había tomado ya decisiones desde un escritorio, pensando en llevar a las personas a un lugar que perfectamente puede generar el mismo fracaso estrepitoso que generó el mercado del Paso de la Vaca o el barrio chino, aun cuando la municipalidad lo continúa defendiendo. No hay ninguna razón para que podamos entender que lo que ha sucedido con esa ley de la República, repito, ley de la República, es decir, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y ahora avalada por el Poder Ejecutivo en absoluto respeto de la separación de poderes y del sistema institucional, esa ley de la República es una manifestación de las más comunes y ordinarias dentro del sistema constitucional costarricense. Enrique. Vea, vamos a entrar a hablar de realidades. ¿Cuál ley de la República? Si fue vetada. Y hay un plazo que establece la Constitución Política para ejercer el veto. Y se vetó. Es decir, ahora, 4 años después, hay un retiro de veto que no está autorizado por la Constitución Política, por ende es inconstitucional. Se está violando el principio de juramento constitucional de respetar las leyes y la Constitución de la República. Si quiere el Poder Ejecutivo tener una ley que sea constitucional, mándelo el proyecto, mande el proyecto a la Asamblea Legislativa, mándelo ahora. Eso fue lo que dije yo en el programa de doña Amelia. Si quiere subsanar, si quiere quedar bien con los artesanos, mande una ley, a ver qué dice la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa lo aprueba y vuelve nuevamente al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo ya no lo va a vetar. Eso es el saneamiento institucional, pero no está produciendo algo que es gravísimo para la democracia. Está creando un portillo que ustedes lo saben porque es por lógica, es sentido común. De ahora en adelante, todos los vetos establecidos por don Mario Echandi, que fue el rey de los vetos en la época en que era oposición y liberación, era mayoría, etcétera, hay posibilidad jurídica, de acuerdo con la tesis de esta administración, de que todo veto puede ser retirado, no sé si me explico, lo cual produce un enorme inseguridad y perjuicio a la institucionalidad. Manden el proyecto, vuelvan a hacer el proyecto. Si lo aprueba la Asamblea, pues no lo van a vetar, por supuesto, pero eso no le va a hacer un grave hueco a la institucionalidad del país. Y esto, la Sala Constitucional, por más que exista un precedente, porque lo que existe es un solo precedente que puede ser cambiado en cualquier momento, no puede ser avalado porque se dio el principio, que algo no lo ha dicho don Mario, que es el famoso principio de preclusión procesal, que se da en todo tipo de proceso público, que usted tiene un plazo, que usted tiene un término para realizar actos. Si usted no lo realiza en ese momento o no lo realizó, no puede volver a reabrir esos plazos. Eso se llama preclusión y hay una violación a la preclusión procesal. Don Marvin, por último, para entrar ya a la conclusión del programa, del detalle de lo que nos dice don Enrique Rojas, a mí me llama la atención dos elementos desde presidencia. Bajo la tesis de don Enrique, de lo que ustedes están haciendo significa que cualquier veto que haga don Luis Guillermo Solís puede ser levantado en el futuro por cualquier otro presidente, bajo la tesis que ustedes están manejando. Sí, inclusive, ¿eso les preocupa? Bueno, esto es un levantamiento de veto. Este no es un veto, don Enrique, es un levantamiento de veto. Pero yéndome a la pregunta en particular, si esta asamblea donde ustedes no tienen mayoría, ustedes me refiero a partido de gobierno, tienen, el presidente Solís veta algo, el presidente que sigue, si es de su partido, se lo puede levantar. Eso podría ocurrir en dos circunstancias: si el proyecto no es resellado por la Asamblea Legislativa o si el proyecto no es archivado. Claro que sí. Y la otra, don Marvin, la otra pregunta, me interesa mucho el choque. Aquí, insisto, aquí no vamos a llegar a ningún consenso, nada más es dejar en claro las posiciones. La otra pregunta es, si un gobierno, digamos, don Luis Guillermo no puede hoy vetar un proyecto de ley aprobado en la Asamblea Legislativa pasada porque el tiempo se le acabó, digamos, tiene tantos días para vetar, porque ya lo sancionó otro gobierno. ¿No sería equivalente decir que tampoco puede levantar el veto porque fue una decisión de otra administración? No, realmente no,
porque un proyecto que es vetado, que es sancionado, ¿sí?, es un proyecto en el cual, que deja de ser un proyecto, es promulgado, la promulgación es el acta de nacimiento de una ley, se convierte en ley de la República, y a partir de que un acto es ley de la República, el Poder Ejecutivo, la única posibilidad que tiene en relación con él es su publicación y su observancia, es decir, su cumplimiento. ¿Cuándo se convierte aquí me queda una duda, ¿cuándo se vuelve ley de la República algo aprobado por la Asamblea? ¿Cuándo se aprueba o cuando se firma? Bueno, la Asamblea Legislativa tiene que es que ahí hay diferentes criterios, ¿verdad? Don Enrique dice cuando se publica que tiene que tener la firma, y usted dice cuando se promulga. Creo que don Enrique se estará equivocando, porque cuando la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política en 2 debates, pasa al Poder Ejecutivo, si lo sanciona, ahí se convierte en ley de la República. La promulgación de la ley se da precisamente con el acto del Ejecutivo. La publicación es para darle efectos. Pero entonces, si se vetó, no se convirtió en ley. Si se vetó, no se convirtió en ley. Más bien hubo un obstáculo creado por el Poder Ejecutivo para que ese proyecto no fuera convertido en ley de la República. Si la Asamblea hubiera resellado el proyecto o si lo hubiera archivado, este tema no sería objeto de levantamiento. Lo es precisamente porque en este proyecto en particular no se dio ninguna de esas dos circunstancias. Bueno, hay un aspecto que quiero hablar sobre esto, sobre cuando una ley comienza a regir. Comienza a regir a partir de su publicación. Cuando ella diga, o 10 días después de este hecho. Usted nos preguntó cuándo nace. Es un aspecto, no, porque si no hay publicación, ahora con este gobierno, así lo digo, con este gobierno, va a ser algo más grave, que no va a publicar las leyes. No decimos, si no va a estar en cuenta, entonces no va a ser lo que se llama eficacia, que la eficacia es la producción de efectos jurídicos materiales. Mientras no se dé la publicación, la ley no es eficaz, aunque sea válida. Y esto es parte, digámosle, de la institucionalidad que debe respetarse. Por eso estamos luchando los constitucionalistas y administrativistas y publicistas, porque esto no pase a más. Porque abrirse un portillo y se te abre un gran hueco, un hueco institucional, y eso no puede ser en un gobierno que apenas está comenzando. Bueno, yo les voy a decir, yo no soy abogado, pero soy un amplio seguidor del derecho desde que empecé mi carrera profesional de periodismo cubriendo temas judiciales, y esta es una de las, ya sea la de Yashin Castrillo, que está la acción presentada, la acción presentada por los diputados, o la acción que van a presentar ustedes, o la acción que seguramente presentarán las municipalidades, esta es una de las que más ansiedad me genera para ver cómo va a resolver la sala. De hecho, don Rodolfo Pisa, que no nos menciona a nosotros, pues supongo que está oyendo el programa, dice de una vez en Twitter, acaba de poner, mañana voy a dar a conocer mi opinión, porque don Rodolfo es el redactor de la sentencia. Papá. El papá, sí, claro, no fue. Papá ya murió. No, sí, claro, don Rodolfo Pisa Escalante fue el redactor porque pensé que había sido Pisa Rocafort en suplencia, pero no, fue Pisa Escalante. Pero bueno, seguramente don Rodolfo Pisa hijo tendrá el mismo opinión que el papá. Vamos a esperar mañana. Que es un gran jurista y un gran Pisa Rocafort, claro. Es un gran jurista, claro, pero le cuento, Enrique, esta es una de las sentencias que yo quiero ver para ver qué dice la sala. Es una de las que no, claro, mueve. La sala es la que va a resolver todos los criterios. Nosotros podemos decir lo que queramos. Exactamente. Cualquiera de las partes aquí. Lo cierto es que hay en el Sanctum Sanctorum del Poder Judicial, don Marvin lo conoce bien, sí. Enrique también, ahí van a definir. Don Rommel, me quedan 2 minutos de programa, se lo doy como conclusión. Gracias Costa Rica por el apoyo que hemos recibido en nuestra página y grupo de Facebook Salvemos el Mercado de Artesanía. Ya son casi 10,000 miembros opinando con respecto al tema. Le voy a recordar una cosa a la Municipalidad de San José. Ya huele el contencioso administrativo, y es que es lo que pasa, que nosotros presentamos un contencioso administrativo por el reconocimiento de los derechos que tenemos ahí, y como ya ellos huelen que ya va a entrar en la etapa preliminar, entonces ellos están corriendo por todo ese tema. Mire, don Enrique, déjeme agradecerle por la lección de constitucionalidad que usted dio, plazo de precaución. Qué bonito haber oído. Y le voy a contar una cosa, es que después, 15 años después, la municipalidad, después de todos los acuerdos que tenía el Consejo Municipal, viene y los deroga. Nosotros presentamos un recurso de revocatoria contra ese acuerdo que revoca los acuerdos que nos dieron todos esos derechos. Y ahora vienen y nos dicen que se derogan.
Entonces voy a estudiar muy bien el tema del plazo de la precunción. Muchas gracias. Vea, don Luis Guillermo Solís no nos regaló absolutamente nada. Un abrazo, don Luis Guillermo, muy amable, no se lo pude dar el día que llegó al mercado allá. No se preocupe porque oye el programa, estoy seguro. Y como lo dijo alguien ahora en el fútbol, bendita la hora en que lo parieron, Luis, porque usted salió en derecho de nuestros derechos, el derecho al trabajo. Y le voy a decir una cosa, un día de estos oí a un ciudadano que me conoce, que venía en el bus yo de San Rafael abajo, dijo, madre, no se preocupe. Y le digo, ¿cómo no me voy a preocupar? Si es el arroz y los frijoles. Dice, no hombre, entonces preocúpese, porque Oscar Arias sacó la billetera, perdóneme, al que le cae el guante que se lo plante. Ahora salieron un montón de compadrazgos ahí con el tema de esconder, y vuelvo al tema, están escondiendo la verdadera razón detrás de todo esto, el veto de Oscar Arias para levantar el veto. Ya sabemos por dónde viene la procesión, ya los constitucionalistas están amenazando a los magistrados de la Sala Cuarta diciéndoles que tienen que votar en un sentido y que Dios guarde la institucionalidad. Esto no es un asunto de institucionalidad. Por favor, sean más reservados, dejen de estar haciendo estas temerarias acusaciones. Pareciera el tema del miedo. ¿Cómo es que se decía? A mí se me olvidó. Me da mucha risa porque el memorándum del miedo. Ahora tienen con el tema del miedo de la institucionalidad de Costa Rica. Qué curioso que venga un presidente de Costa Rica a hacer una cosa diferente, nueva, a favor de los costarricenses. Y salió todo el mundo. Y lo peor es que son de liberación. Hay 16 diputados que presentaron una acción de inconstitucionalidad. No me extraña. No me extraña y no me va a extrañar eso nunca. Y a Yacine Castrillos le voy a decir una cosa, don Yacine, sea donde sea que usted está. Yo sé que usted no sabía que detrás del tema del levantamiento del veto, o de que el veto, que es el que nosotros estamos acusando, estaba el asunto escondido de la Fundación para la Paz y el Progreso Humano, que quiere en la calle para que ellos puedan tener un parqueo ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable a ustedes. Don Enrique Rojas, gracias, don Marvin. Yo esperaría ansioso esa sentencia de la Sala Cuarta, mucho, y nos volveremos a ver aquí cuando resuelva. Y a don Enrique lo volveré a ver aquí ahorita porque hace muchos años yo lo usaba casi siempre en mis notas como analista, y de verdad es que es una persona que nos ayuda siempre a poner un punto en particular. Don Marvin muchas veces estuvo aquí invitado como director de la Escuela Judicial. Sin embargo, tampoco me cabe duda que va a estar aquí mucho como director jurídico de Casa Presidencial. 3:28. Nos están preguntando mucho dónde está la entrevista que le hicimos a Iván Barrantes, en www.monumental.co.cr. 3:28. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.